Las excarcelaciones anunciadas por el régimen de los 553 reclusos que cumplen condena de privación de libertad en las cárceles cubanas. Desde los primeros momentos, el observatorio señaló la falta de precisión de la información que se ofreció, ya que no se especificaba su clasificación, si eran comunes o políticos. El proceso de liberación comenzó. Las libertades que se ejecutaron desde el anuncio no eran libertad total, sino condicional, sujetos a volver a prisión cuando la policía política considere que el mismo continuó en las actividades que lo llevaron a ser sancionado. De los 1.161 presos políticos y más de 200 mujeres entre ambos sexos, no llegaron a 200 los que pusieron en libertad. El proceso se interrumpió sin dar explicaciones, aunque la opinión pública considera que las excarcelaciones quedaron interrumpidas como represalia a la decisión del presidente Trump de incluir nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La Unión Europea lamentó la decisión del gobierno cubano. Exigió que el proceso de excarcelación iniciado continuara. Nuevamente, los familiares de los presos políticos y el pueblo en general condenaron la decisión del gobierno y con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos repiten libertad inmediata porque son inocentes. La lucha por la libertad de los presos políticos llena todo un capítulo de la historia de la nación cubana, desde el año 1959 hasta la fecha. Antes de esa fecha, el número de sancionados a prisión por causas políticas era tan ínfimo que el número de los mismos registrados por las estadísticas era insignificante. Solo en el año 53, cuando el asalto contra el Moncada en la provincia de Santiago de Cuba y las acciones posteriores de colocación de artefactos, dinamiteros y atentados, el número de detenidos y sancionados aumentó, aunque nunca se acercó a la cifra de condenados por motivos políticos que registran las estadísticas cubanas. El número de presos políticos en Cuba superó con creces a todos los países del continente y las sanciones han sido más drásticas que las aplicadas en todos los países que han tenido regímenes de fuerza y sistemas antidemocráticos violadores de los derechos humanos. Pero lamentablemente las páginas de la historia de los sancionados por delito que llamaríamos de conciencia por mantener ideas contrarias al pensamiento oficial sigue abierto y pasan de 1.000 los hombres y las mujeres que guardan prisión en los cientos de establecimientos penitenciarios distribuidos por todo el país, que se han negado a vivir sin libertad, porque como dijera nuestro apóstol, equivale a vivir sin decoro. Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, formuló enérgicas declaraciones en las que plantea que el gobierno presentó las excarcelaciones como una decisión unilateral y soberana, lo que implica que ninguna acción de los Estados Unidos u otros países debería influir en el proceso. Sin embargo, la realidad es que el regreso al listado de países patrocinadores del terrorismo ha interrumpido el proceso. Terminó sus declaraciones el director ejecutivo del observatorio haciendo un llamado enérgico a todos los gobiernos y personas comprometidas con los derechos humanos a unirse a esta causa, y terminaba estas esclarecedoras declaraciones: los derechos y las libertades fundamentales no son negociables. La libertad de cientos de prisioneros políticos y el futuro de todo un pueblo dependen de nuestra acción colectiva. No es el momento de callar, sino de actuar. Por eso se impone, para estar a la altura de los tiempos, exigir que siga adelante el proceso de excarcelaciones iniciado, que no se utilice a los presos políticos como instrumento de cambio. Ramón Jiménez Arencibia, Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.